Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando se pasa por una etapa de recomposición corporal, es decir, de pérdida de grasa corporal, hay algo que es fundamental y que a veces no tenemos muy en cuenta, y es que es importantísimo evitar la pérdida de masa muscular. La masa muscular se pierde por muchas razones diferentes, pero bueno, vamos a ir viendo un poquito cuáles son las principales y especialmente cuáles son aquellas que pueden afectar de manera más importante a los deportistas. ¿Por qué? Porque evidentemente los deportistas suelen pasar prácticamente todos por algún momento de pérdida de grasa corporal. En algunos tipos de deportes, como por ejemplo el fitness, la musculación, esas etapas son más cíclicas, pero en otros deportes, por ejemplo deportistas de resistencia, podríamos decir que los periodos vacacionales o de reducción, disminución de los entrenamientos, se puede favorecer o se puede aumentar ligeramente la grasa corporal, y cuando volvemos a reincorporarnos a los entrenamientos o a las competiciones, pues ahí tenemos un periodo en el que tratamos generalmente de mejorar la composición corporal para obtener el máximo rendimiento deportivo. Y muchos deportistas se darán cuenta o se habrán dado cuenta en estas etapas que a veces, a pesar de hacer todas las estrategias habituales para perder grasa corporal, algunas veces, como os decía, también se pierde masa muscular. Bueno, pues vamos a ir analizando poco a poco cuáles son esos factores que afectan o que pueden favorecer esa pérdida de masa muscular en lugar de pérdida de grasa corporal. Bueno, eso de en lugar no estaría exactamente dicho, sino que sería al mismo tiempo que la pérdida de grasa corporal. ¿Esto qué nos provoca? Pues que se reduzca o sea inferior esa pérdida de grasa corporal y que al mismo tiempo estemos perdiendo esa masa muscular. Eso sería más o menos un poquito más exacto. Bueno, la principal causa de pérdida de masa muscular no tiene nada que ver con el deporte, es el envejecimiento, cumplir años. Y por ejemplo, a partir de los 50 años hay una pérdida de masa muscular más evidente, podríamos decir, más acelerada, tanto en deportistas como no deportistas. ¿Qué ocurre? Que generalmente los deportistas, como trabajan esa masa muscular, reducen esa velocidad de pérdida de masa muscular. El segundo factor que favorece la pérdida de masa muscular serían las dietas hipocalóricas. Pues aquí ya entramos en un conflicto, ¿verdad? Porque cuando queremos perder grasa corporal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener un balance energético negativo, es decir, que nos permita perder peso, pero que ese peso sea basado en la pérdida de grasa corporal. Pero si al mismo tiempo esa dieta hipocalórica favorece la pérdida de masa muscular, ¿cómo gestionamos eso que parece que es contradictorio? Volvemos a esas características, ¿no?, que debe cumplir una dieta para pérdida de grasa corporal. En primer lugar, como os acabo de decir, tiene que estar por debajo de los requerimientos para que el propio cuerpo del deportista o de cualquier persona, porque en este caso estaríamos hablando de factores comunes, sea capaz de consumir su propia grasa corporal como fuente de energía. Eso es lo que se busca habitualmente en esas etapas de recomposición corporal, de pérdida de grasa en los deportistas. Esto lo podemos conseguir de dos maneras diferentes. Una, reduciendo la ingesta, y dos, aumentando el ejercicio físico. ¿Cómo aumentamos el ejercicio físico? Una, vamos a decir, técnica habitual en muchas personas que quieren perder peso, que quieren perder
grasa corporal es ponerse a hacer ejercicio cardiovascular como locos y olvidarse de la masa muscular. Es decir, los ejercicios cardiovasculares no potencian la masa muscular, es decir, no la activan completamente. De manera que ahí tendríamos un pequeñito factor clave, ¿no?, a la hora de tratar de no perder masa muscular cuando queremos perder grasa. Es muy importante mantener o realizar ejercicio de fuerza, es decir, ejercicio que active esa masa muscular, que le haga requerir mayor energía y que le haga utilizar los nutrientes de la dieta, especialmente los aminoácidos, para mantener su estructura activa. Algo que no se utiliza se pierde. Por lo tanto, si lo utilizamos, tenemos una herramienta extra para evitar su pérdida. Así que sería muy importante, si queremos cierta rapidez a la hora de perder masa muscular, no olvidarnos del ejercicio de fuerza y combinarlo adecuadamente con el ejercicio cardiovascular. Y ahí entrarían, por supuesto, los profesionales de la educación física, hacer unos entrenamientos maravillosos. Por otro lado, tenemos la dieta, la alimentación, lo que ingerimos para ayudar a no perder esa masa muscular. Uno de los problemas de las dietas hipocalóricas tradicionales, podríamos decir, es la restricción de algunos alimentos que se consideran más ricos en grasa o un poco más calóricos. Entre ellos, muchas veces se reduce el consumo, por ejemplo, de carnes. Si una dieta hipocalórica es demasiado hipocalórica, excesivamente baja en energía para los requerimientos, se puede producir una rápida pérdida de peso, pero nunca será exclusivamente de grasa corporal. La grasa a nuestro cuerpo no le gusta perderla porque es un recurso de emergencia, podríamos decir, es como de donde obtener energía extra en el caso de que no haya ingesta. Por lo tanto, nuestro cuerpo siempre va a tratar de mantener ese porcentaje de grasa lo más estable posible. De ahí que cuando se producen pérdidas grandes de grasa corporal, posteriormente podamos notar cierto efecto rebote con esas pérdidas grandes de peso, porque el propio cuerpo va a tratar de volver a ese punto de origen. Y ahí es importante, por ejemplo, hacer dietas hipocalóricas un poco escalonadas, es decir, no hacer una restricción drástica de hidratos de carbono, sino hacerlo poquito a poquito para que el cuerpo se vaya adaptando, se vaya acostumbrando y no piense que es algo extraño. Es decir, nunca se debería hacer, para preservar la masa muscular, una restricción energética demasiado grande. ¿Y qué es una restricción energética demasiado grande? Pues dependerá de cada persona, de sus requerimientos energéticos y del periodo o la cantidad de grasa corporal que se quiera perder. Pero asumimos menos riesgos si esa restricción es no muy grande. Habitualmente se suele hablar de alrededor de 500 kilocalorías más o menos, pero ¿qué ocurre? Que si mi dieta es de 1500 y le quito 500, estoy reduciendo un tercio. Si mi dieta es de 2500 y le quito 500, bueno, pues la restricción ya no es tan grande. Podríamos hablar de entre un 10, alrededor de un 10%, 10-15% de restricción o de reducción de la energía que se aporta a través de la dieta. Sobrepasar esos límites, bueno, pues ya nos pone al cuerpo a utilizar otras rutas metabólicas. Las principales rutas metabólicas, y aquí vamos a meter otro factor clave que podría influir, aunque no en todas las personas, pero sí en algunas, porque por cierto, la pérdida de masa muscular no ocurre siempre. Es decir, si cuidamos esos dos factores que os he dicho, el tercero sería que esa dieta esté, por supuesto, bien planteada, y vamos a añadir un cuarto, que sería a nivel metabólico, con esas rutas metabólicas, pero no me voy a adelantar.
Bueno, ese tercer factor importantísimo es un suficiente aporte de proteínas a través de la dieta. Es decir, si tenemos que restringir energía, la vamos a restringir en forma de carbohidratos, que no quiere decir que tengamos que eliminar el 100% de los carbohidratos, sino que debemos mantener una cantidad justa para que nuestro cuerpo no tienda a acumular exceso de grasa con esos carbohidratos. Generalmente suele ser una cantidad bastante pequeña que además permita utilizar la grasa corporal como fuente de energía, que sería la segunda ruta metabólica más eficiente de nuestro cuerpo, pero es una ruta metabólica, y aquí introduzco ese cuarto factor, que a veces está bloqueada. ¿Por qué? Por un exceso de producción de insulina, por resistencia a la insulina. Por ejemplo, en esos casos, activar la ruta metabólica de oxidación de las grasas, es decir, consumir la grasa corporal como fuente de energía, es complicada, difícil. Al cuerpo no le gusta porque esa insulina bloquea la salida de la grasa corporal de su almacén, de su depósito habitual. Y entonces, ¿qué ocurre? Tengo pocos carbohidratos, no puedo extraer la grasa. ¿Qué utilizo? La tercera ruta metabólica que tiene mi cuerpo para obtener energía. Es la producción de glucosa a través de las proteínas. ¿Y de dónde las saco? De la masa muscular. O de la dieta, que nos estaría previniendo en parte ese aporte suficiente alto de proteínas, nos prevendría utilizar esa proteína de la masa muscular, de sus reservas. Tendríamos disponible también esos aminoácidos que obtenemos a través de la dieta. Uno de los principales problemas asociados a la pérdida de masa muscular cuando se hacen dietas de pérdida de grasa, y esto lo aplicaríamos tanto a deportistas como a no deportistas, sería el descenso del metabolismo basal. Es decir, si yo antes de la pérdida de grasa o la pérdida de peso tengo un metabolismo basal de 1500 kilocalorías, pierdo masa muscular durante esa dieta hipocalórica, mi metabolismo basal va a descender. En lugar de 1500, pues igual me quedo en 1300. Y después, ¿qué ocurre? Que si yo retomo, o que viene perdido peso, perdido grasa, retomo mi dieta anterior, mi cuerpo no gasta lo mismo. Tendría que adaptar otra vez la dieta a mis requerimientos energéticos. En el caso de los deportistas, al ciclar, es decir, al volver a la dieta de ganancia de masa muscular, es decir, con superávit energético, al haber reducido esa masa muscular, por lo tanto haber reducido el metabolismo basal, ¿qué ocurre? Que nos va a favorecer el aumento de grasa y entramos en un ciclo peligroso. Más grasa, más nos va a costar después perderla. Así que es muy importante, como os he dicho al principio, prevenir esa pérdida de masa muscular con las estrategias adecuadas. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. Thank you.